Estoy viendo tus videos en redes sociales diciendo que Paraguay cometió un genocidio durante la guerra de la Triple Alianza y que esa guerra fue sencillamente una limpieza étnica que hizo el Estado paraguayo o el gobierno de Paraguay para exterminar a los pueblos indígenas que habían. Y empezando por el hecho de que la guerra de la Triple Alianza fue una de las guerras más sangrientas de América Latina y que fue sumamente devastadora para el Paraguay. Es muy insultante que vengas a afirmar eso en contra de mi país, porque solo nosotros los paraguayos sabemos cuánto nos dolió esa guerra. Y en esa guerra murieron de todo tipo de personas, ya sea indígenas, blancos, negros, niños, ancianos, mujeres. La población paraguaya casi desaparece, murió como el 80% de la población masculina. Estás usando como argumento de que la población afroparaguaya pasó de ser del 11% de la población a apenas el 1%, con la única intención de insinuar que esa es una evidencia de un genocidio. Pero esa comparación omite siglos de mestizaje, cambios demográficos y hasta el mismo hecho de que una de las propias fuentes reconoce que hoy ni siquiera sabemos cuánto exactamente hay de población afrodescendiente en Paraguay, por el hecho de que esa categoría fue modificada en el censo. Por eso no podés insinuar de que esa información es una prueba de un genocidio. Reconocer que Paraguay, como todo país de Latinoamérica o Europa, ha tenido problemas de discriminación es una cosa, pero venir a decir de que la guerra de la Triple Alianza fue un proyecto de exterminio racial es completamente falso. Y la historia, si la vas a contar, tenés que contarla con rigor, dando contexto y honestidad. No podés venir a generar una campaña de odio en contra de todo un país con un genocidio que vos solita te inventaste.